ahora y por favor fíjense que hay un ruido, que ahí saquen los micrófonos, pregunten y corten todo lo que quieran. Bueno, la Escuela de Londres no es la Escuela de Londres, no existe la Escuela de Londres, son sobre todo artistas que en medio del auge otra vez abstracto vuelven a la figura. Pero claramente, ustedes van a ver acá, tenemos a Lucian Freud, a Ronald Kitaj, a Franz Auerbach, a otros artistas. Yo no sé si esta es la última, perdón, no, me parece que, perdonen, un minuto, voy a volver a ver dónde. No, además no estoy compartiendo todavía, ¿no? No, todavía no compartís. No, perdón. Entonces, esperen un minuto. Este, Bacon, ¿dónde está? Bacon, ahí estamos. Bien, ahí va, perdonen, que yo me olvidé que tengo que poner compartir. Compartir, a ver ahora. ¿Están viendo acá? ¿Ahora Sí, están ahora viendo? sí. Sí, Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces esto que se conoce como la Escuela de Londres, dijimos no es una escuela de Londres, es la neofiguración. Y ustedes tienen un trabajo muy lindo ahí en Marchand Fitz, y de Bacon hay un texto especial a quien le interese más el tema, a quien quiera leer un poco más, que yo creo que es uno de los grandes ensayos, muy profundo y muy claro, además no es difícil, que escribe el filósofo Gilles Deleuze, pero es claro, no es difícil, vuelvo a decir, se lee con claridad, que se llama Lógica de la Sensación. Voy a referirme en Bacon a muchos textos, pero fundamentalmente a ese. Bueno, Francis Bacon es un artista que nació en Irlanda, en Dublín, en 1909 y murió en Madrid en 1992, pero aclaro, en realidad una familia inglesa, su padre era trabajaba en el ejército domador de caballos, el padre medio militar, diríamos, este, y en realidad él nace en Irlanda porque la familia se traslada por una cuestión del trabajo de su padre, pero es inglés, no irlandés. Incluso él es descendiente, como su tatarabuelo fue el Francis Bacon del siglo XVIII, científico, del siglo XVII, Bacon. Bueno, ahí está Bacon, que es un artista autodidacta, es decir, no pasó por ninguna academia, que su taller no brillaba por la prolijidad, que me interesa a veces ver qué lectura uno puede hacer de un taller así tan caótico, porque su pintura sí es muy limpia, es muy pulcra, a pesar de, decimos, taller. Quería comentarles que él va a tomar, y acá hay una posmodernidad también, Bacon empieza a trabajar antes de la guerra, pero va a quemar gran parte de su producción. En realidad, salvo algunas obras que se vendieron cuando él era más joven, él quema su obra y retoma la pintura en 1944, es decir, un año antes del fin de la guerra. Y una de las series más importantes del comienzo de sus trabajos está relacionado con esta obra que él admiró muchísimo. Él muere en España, es decir, va a ser un gran admirador de la pintura española, que es el Diego Velázquez, el Papa Inocencio X. También es muy importante, Bacon
la historia de él es una historia particular, cuando el padre descubre, cuando él era todavía un niño, que estaba vestido de nena, se había puesto un vestido de mujer o de niña, el padre lo castiga, lo manda a cepillar los caballos. Él era asmático, una enfermedad que claramente está relacionada eh, con una patología somática, es decir, él no puede ir a la escuela bien por su asma. Su madre le contrata a un sacerdote que le da clases en su casa. De ahí también que muchas de sus obras tienen una forma, algunos dicen que está relacionado esto con las formas de trípticos y con un tema religioso que va a ser la crucifixión, que él va a representar varias veces. Pero bueno, las desavenencias con el padre terminan en algo terrible. A los 16 años su padre lo echa de su casa, lo manda con un tío a que lo haga hombre, este concepto arcaico y además retrógrado del padre. El tío lo lleva a Berlín y en Berlín no solamente no tiene efecto esta pretensión de que se haga hombre, sino que, bueno, va a vivir una vida promiscua incluso con su propio tío. En Berlín él descubre algo que le interesa, que va a ser los muebles de la Bauhaus, y después cuando regresa a Londres va a trabajar va a poner un taller, una casa de diseño de muebles con formas tubulares como los de Marcel Breuer. Eh, y luego de estar una temporada larga en Berlín, él pasa a una ciudad francesa, Chantilly, donde allí se queda en la casa de una condesa que tenía una biblioteca muy grande. Se empieza a interesar sobre todo por las tragedias griegas. Esquilo, le interesa Esquilo y dice que al leer Esquilo él siente algo tan fuerte como esa crueldad que presenta la tragedia, que es justamente la desgracia, el castigo de los dioses, que le va a interesar. Y es en el año 27 cuando él ve una muestra de Picasso en París y decide hacerse pintor. ¿Qué ve de Picasso? Esto que estamos viendo. Este Picasso, en que si uno mira bien, tenemos ya a un artista neofigurativo. Si la figuración estuvo siempre rondando en el canon clásico de figura fondo y de esa visión antropocéntrica, es decir, la figura humana como centro, vamos a ver que Picasso, en esa pintura que algunos califican de surrealista, donde él hace estas figuras antropomorfas, es decir, tienen cuerpo humano, uno podría ver una forma fálica, un vientre, un pecho, una cabeza, en las playas, ¿no? Esta pintura de Picasso de los años 20 realmente que poco ha sido estudiada, ¿no? Eh, cuando él ve esto, dice, aquí quiero hacerme pintor, ¿no? Estos cuerpos que parecen más fósiles, que remiten a una visión arcaica del hombre, casi que podríamos decir como una pareja, estas bocas, esas lenguas puntiagudas, como filosas, casi como si fueran colmillos o algo para lastimar. La figura humana se convierte en algo que acerca a la figura humana a qué.
¿A qué? ¿Qué parece? Algo animal. Animal, Sí. exactamente, ¿no? Mm. A esa figura animal. Bueno, claramente el encuentro de la figura humana en la obra de Bacon, que es central, es una, digamos, una reformulación de lo que es el hombre, ¿eh? En esos cuerpos. Ahí tenemos a Picasso, que fue el disparador junto con Velázquez, es decir, dos artistas españoles que le generan a Bacon ese deseo de representar. En Bacon él explicita claramente cuáles son sus fuentes de inspiración, de dónde toma sus temas, de dónde los saca, cómo los elabora. Él lo tiene muy claro, lo ha dicho en entrevistas. Los historiadores que se han acercado a él para hacer su monografía lo han explicado claramente. Y este es acá vemos como estaban colgadas sucias con óleo las fotografías. ¿Alguien sabe de quién? ¿De quién son estas series fotográficas de una lucha cuerpo a cuerpo? Miren cómo la cita que hace claramente Bacon está íntimamente ligada con este modelo. ¿De quién? ¿Alguien sabe quién es este fotógrafo inglés? ¿No? ¿Es el mismo que nombró la clase pasada? Sí, Ah, pero no me sí. acuerdo el nombre. Maybridge, lo dijo Bueno, Varela. Edward Malbridge, ¿eh? Maybridge. En donde él, que fue el primer fotógrafo que hace estas secuencias, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando vimos la obra de Richter, que era la mujer bajando una escalera, ¿eh? O hombres bajando la escalera, desnudos, donde Malbridge empieza a indagar en, como si fuera el principio del cine, ¿no? Uno podría ver estas secuencias que pasadas rápidamente la vemos en una película. Ahí está, miren cómo toma Bacon esta escena, que es una lucha libre y que también de alguna manera lo va a llevar a este, a técnica de mariage, es decir, de mancha, que dice Gilles Deleuze, está presente en esas primeras obras, como si fuera un manchado, un rayado, ¿eh? Y que alude no solamente a una lucha, sino también como un acto amoroso. En Berlín él se estrena esta película, él está hasta el año 26 o 27, no recuerdo exacto, pero en el 25 se estrena una película de un gran maestro que había pertenecido a la Escuela de Arte, a los LEF, del constructivismo ruso, Sergei Eisenstein, con esta película que yo les recomiendo a todos mirar alguna película de Eisenstein, porque tienen una fuerza plástica muy interesante, y el acorazado Potemkin, que está basado en hechos reales con respecto a la Revolución Rusa, un puerto de marineros que se subleva y que hay una enfermera que es la que está acá rompiéndole, le disparan en un ojo y cae también por una escalinata impresionante un bebito en un cochecito, es una escena realmente desgarradora. También lo impresiona a Bacon, que va a iniciar así una mezcla entre el acorazado Potemkin y entre esta figura magnífica, uno de los mejores retratos de la historia, que es el Inocencio X de Velázquez, una obra que los italianos en su momento no les causó gracia, no había idealizado para nada al Papa. Ahora ese Papa tiene una presencia que es infernal, ¿no? Uno se para al lado de ese Papa y nos está mirando como si estuviera algo, ¿no? Eh, esa, esa, ese enfrentarse con esa figura posiblemente es lo que haya este, capturado
la fascinación de Bacon hacia esa pintura. Y ahí va a ser la serie de los papas, donde mezcla esa fuerte escena del acorazado Potemkin. Bacon vuelve a Londres y abre acá es un aviso del diario que dice un joven decorador inglés que trabajó en París y en Alemania, ha puesto una casa de muebles. Le va mal, muy pocos de sus amigos, un círculo muy pequeño, va a comprar estos muebles hechos con tubos, que ahora lo vamos a ver también plasmado en su pintura. Bacon en los años 30, como les dije, comienza un trabajo que está muy relacionado con el cubismo, como este autorretrato, con el surrealismo. Después abandona todo esto cuando Herbert Reed, uno de los grandes teóricos ingleses, no lo rechaza para una muestra que le hace en el año 36 sobre el surrealismo. No lo tiene en cuenta y Bacon, muy vendido, quema su obra. También en el Palacio de Chantilly, él ve la obra, esta condesa donde él se aloja, tiene La matanza de los inocentes de Nicolas Poussin, que remite a esta escena de carnicería de los bebés de hasta un año, que fue tema bíblico, y esa violencia es la que él va a registrar. ¿Qué es la violencia que él va a registrar y que va a llevar a esta obra muy importante? Casi que empieza y termina toda su obra con 3 estudios de figuras para la base de una crucifixión. En primer lugar, Bacon va a tomar generalmente, o prácticamente en todas sus obras son dípticos o tripos, es decir, esta idea de 3 piezas que forman una, como en los antiguos retablos medievales cristianos, y donde les comentaba, el servicio militar en Inglaterra obviamente no lo hace efectivo en el ejército por su condición de homosexual, Perdón, se está cortando, no sé si soy yo por o es su en general. registro. A A ver, mí chicos. se corta. Sí, se corta. Sí, se a mí corta. también se me general. corta muchísimo. Por favor, apaguen sus cámaras, porque a veces es las cámaras. Me parece que es el internet de la profe porque todos estamos escuchando cortado. Sí, se cortó Ya todo el sé, tiempo. Hola, apaguen hola. las cámaras Ahora, a ver. a ver, ¿se escucha mejor? ¿Ahora se escucha mejor? Sí, A ver, parecería ahora que sí. sí. Parecería que sí. esperen un minuto. Un minuto que estoy mirando a ver si está bien. Sí, aparentemente está bien la conexión, pero avísenme por favor, ¿eh? ¿Ahora me escuchan Sí, se bien? escucha. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, abrí la puerta porque tengo una conexión ahí. A ver si, capaz que ahora se escucha bien. Por favor, avísenme, ¿eh? Bueno, ¿qué estamos viendo? Bueno, Bacon, como yo les decía, tiene esta experiencia primero desgarradora de una familia y un padre que lo expulsa del seno familiar, y luego la guerra, donde él tiene que hacer como un registro de lo que está pasando en Londres, y bueno, y ve los cadáveres, los famosos bombardeos de los alemanes a Londres, la otra vez lo veíamos con Henry Moore, es decir, él dice, y esta es lo interesante, es que Bacon va a retomar la figura humana después de la Segunda Guerra, después del Holocausto, después de los campos de concentración, y reformula al hombre, a la figura humana, en esta condición realmente animal. Como yo les dije, él dice, después de ver a Picasso, ese Picasso que les mostré, ahí me animé a ser pintor.
y empieza y digo, este tema de la crucifixión, que está hablando justamente del sacrificio humano, ¿no? Cristo es el ejemplo del profeta que da su vida para la salvación del espíritu humano. En esta crucifixión aparecen estas especies de formas antropomorfas, más bien animal, con las bocas maniatadas, sin los miembros superiores, en estos trípodes o en estos espacios incómodos, donde la figura humana claramente ha perdido todo canon clásico, toda relación con la cultura grecolatina del canon de la figura. Pensemos en David, pensemos en el hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci, y podemos ver que acá el canon es un animal, una hiena, un pajarraco, un bichazo espantoso que además está en agonía. Esto es la neofiguración. Ahí tenemos un detalle donde también quiero mostrarles que cuando yo les dije que la obra de de Kooning, las figuras apenas se despegaban del fondo, en el caso de Bacon no. Acá esta figura cuasi humana, que tiene orejas, que tiene boca. Bacon también se inspira, lo cuenta, compra libros, miren, jamás yo hubiera comprado esto, de patologías bucales para dentistas en Francia, y también libros de patologías de perros rabiosos. Así que todos estos son los antecedentes. Velázquez, Eisenstein, Picasso, Malebranche, los libros de patología bucal, y él le gustaba también caminar por los afueras de Londres, por los matarifes, y decía, no me extrañaría para nada ver colgados en los ganchos de la carnicería las reses de animales o las reses humanas. ¿Por qué no reses humanas? Esto es justamente un artista que está planteando qué pasa con la figura humana después de esta guerra que costó 50 millones de vidas. Ahí está Malebranche, que hace esta serie que va a ser una inspiradora para la obra de él, que son niños con poliomielitis. Esta enfermedad que también, gracias a una vacuna, se pudo librar la humanidad de algo tan terrible que era la deformación del cuerpo de los niños, ¿no? Atacaba especialmente a los niños. Ahí está Malebranche en las escenas de luchas libres, y ahí tenemos el periodo mácula o Malerich, yo les dije mal, Malerich, del que habla Gilles Deleuze, como esta especie de rayado, de mancha en el cuerpo. Generalmente en la obra de Bacon son cuerpos masculinos. Ahí están los perros, estudios sobre perros que hace Malebranche. Y estos son los trabajos fíjense cómo realmente Bacon va a tomar estas imágenes y las va a desarrollar en su pintura. Él dice, yo no cuento nada, yo presento, no quiero que haya ninguna historia detrás de estas imágenes. Incluso en esta obra de este hombre con perro, uno ve cómo la cuerdita nos hace acordar a esas imágenes de la niña con un perro de Giacomo Balla, ¿no? La idea del movimiento también parece como una imagen de Polaroid desdibujada, fuera de foco. Acá aparece el perro, tema el perro, y ahí tenemos parálisis infantil, niño caminando con patas. Ahí está las fotos de Malebranche, y acá está la pintura de Bacon, que claramente está tomando justamente esta imagen infantil patológica que remite casi a la idea de un animalito.
esta ya la vimos. Y él va a hacer también cabezas, otra vez la cabeza, los rostros. Va a ser en el año 56 un homenaje a Van Gogh. Él se identifica con este pintor que, como decía el escritor Antonin Artaud, fue suicidado por la sociedad, es decir, el hombre que la sociedad lo llevó al suicidio. Y fíjense que acá ya empieza a aparecer color fuerte, como un homenaje a Van Gogh, pero Van Gogh siempre tenía una visión positiva. Uno podría ver los campos de trigo de color, de amarillos de Van Gogh, y están llenos de vida. Acá él lleva estos colores a colores ácidos. Y otro tema interesante que va a aparecer en la obra de Bacon es la idea de un cuerpo que se cae, que se sale, que se diluye en la sombra. Casi parece como si fuera una sombra, pero que el cuerpo se desplaza por esa sombra. Dice, soy un pintor del siglo XX. La violencia ha sido lo más cotidiano en mi vida. Después de todo lo que he visto y sufrido desde la infancia, que nadie espere que pinte flores de pétalos rosas. Eso no va conmigo. Las únicas cosas que me interesan son las personas, su locura y sus angustias. Pero sobre todo me emociona la belleza de los hombres. Bacon. Y vamos a ver estas figuras que él hace en los años 50, dibujos. Y acá esta idea que plantea claramente Deleuze de cómo Bacon va a trabajar con formas rotundas en lo que es el espacio, lo que es las escenografías, y el cuerpo humano, fragmentos de una crucifixión que tampoco podemos distinguir si es un animalito o un ser humano, siempre la boca aparece como un elemento fuerte, parece convulsionado y a punto de deshacerse. Esto es lo interesante. Es como ahí tenemos también siempre esa cita esquiva y caprichosa y muy personal que él hace de la capa cardenalicia del Inocencio X. Ahí tenemos la comparación con la mixtura con la figura del acorazado Potemkin. Ahí tenemos las bocas, estas, y siempre la figura está como encerrada en un cuadrilátero, en un espacio que la contiene. Fíjense que siempre aparecen una especie de caja de perspectiva en estos estudios de cabeza del Papa gritando, ¿no? Una mezcla interesante. No tiene anteojos el Inocencio X, ¿no? Acá estos papas sí. Estudio de Inocencio X de Velázquez. Ahí tenemos esa mezcla arbitraria, personal, que él va a hacer. Y otro tema que va a trabajar, como yo les decía, el tema de la carnicería, de las reses que aparecen, incluso él se fotografía, como vimos al comienzo de este PowerPoint, con las reses. Y esto es lo que interesa, ¿no? Estudio para desnudo agachado, la figura que parece desaparecer. Bacon escribe muchos textos que son realmente interesantes, es claramente existencialista su postura, y él dice, la vida es un trecho breve entre el nacimiento y la muerte. Nosotros nos deshacemos, nosotros somos algo que se pierde, es una carne convulsionada, dice Deleuze. Lo que hago en mis cuadros es hacer una concentración de imágenes que transmiten una sensación. Y por eso el libro de Deleuze se llama Lógica de la sensación. Bueno, sí. Esto está, lo veo muy cerca del informalismo en sí, tipo,
como que capaz viene de otro lado, pero esto de formar la figura humana del primer informalismo, ¿no? El de Fautrier, por ejemplo. Sí, y también vas a ver que lo combina con planos muy del pop. Vamos a ver también cómo los fondos parecen pop. Hay una, ¿eh? Ahora el informalismo, y está muy bien lo que vos decís, porque nosotros decimos que hay neofiguración en muchos artistas como Saura, como vimos, que aparece la figura humana deformada, pero Bacon lo que hace es reformular claramente y centrarse en la figura humana. Vimos el perro, vimos las imágenes sí, del perro, porque Van Gogh es un hombre, pero vamos a ver cómo él lo centra siempre en la figura humana. Y está bien lo que vos decís. Deleuze lo que dice que él, en lugar de hacer rostros, hace cabezas. Es decir, él, y acá hay una cosa que está muy bien lo que señalas, que tiene que ver con el informalismo, su acercamiento a una visión del existencialismo de Sartre. El hombre es cuerpo. Esto es lo que plantea Sartre. El hombre no es un espíritu, el hombre es un animal que es cuerpo. En 1946 se hace esta obra importante que se llama Pintura, en donde aquí tenemos como una síntesis de este personaje al cual no le vemos la cara, simplemente vemos la boca. La boca tiene una boca animal, está con un traje, sentado. Acá están los muebles que él hacía, los muebles con tubos como los de Breuer, con las reses, con pedazos de carne, con un paraguas, que es un elemento caprichoso que él toma, ¿no? Y acá la res. Van a ver esta obra 30 años después, vuelve a hacer esta misma obra, ahí lo tenemos, segunda versión de Pintura, y otra vez vemos como un hombre con un sobretodo, con saco y corbata, otra vez esta idea de la gente, además el ser humano solo, también esto es sartriano, no está solo, no está acompañado y está eh, como acorralado por el espacio. Bueno, y aquí tenemos estos juegos de cuerpo que muestran justamente algo abyecto, ¿no? El estudio de cuerpo humano, este díptico, donde él coloca, por ejemplo, elementos índices como esta flecha, el cuerpo que parecen unas nalgas, unas manos y unos pies, un cuerpo contrahecho, un sexo, unas nalgas aquí, una tirita muy finita como para prender la luz. Digo, fíjense, por eso hay algo también de pop en la puesta en escena, en cómo él trabaja el cuerpo con el espacio, pero siempre también los cuerpos están apoyados de manera endeble en eh, en estos trípodes que parecen que se fuera a caer, todo tiene una inestabilidad. O esta, ¿no? Parece casi en el circo, mujer vaciando un cuenco y un niño paralítico gateando según Malbrich. Acá tenemos el niño más bien animalito y la mujer que están otra vez como en un circo caminando por una valla endeble y el cuerpo parece a punto de deshacerse, mientras que la arquitectura es sólida, ¿no? Interesante esta obra, es un chorro de agua que se dispara hacia arriba y que no se contiene, nada lo contiene. La sensación, que es lo que el libro de Deleuze, lógica de una sensación, nos genera algo horrible, ¿no? Necesitaríamos un tacho para contener este chorro de agua. Acá no hay cuerpo, hay algo también. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es toda esta arquitectura? No tiene ninguna lógica, está todo bien ordenado, está todo bien. Miren qué pureza en el trazado de los colores, de la línea, y sin embargo genera realmente algo que no nos deja entender qué es, y además
realmente nos dispara algo, una mala sensación, ¿no? No tiene, esa agua nada la contiene. Bueno, y acá hace una cita de la famosa pintura de Angres, Edipo ante la Esfinge, y acá también muestra a Edipo que tenía una lastimadura en el talón, ¿no? La esfinge y la idea del hombre ante la pregunta existencial. Esta es una imagen que muchas veces la busqué, la encontré, no tengo el nombre, donde, como yo les decía, en el cachete le aparece este reloj, ¿no? Es un autorretrato, va a ser muchos autorretratos, ¿no? Somos tiempo, dice Bacon. Más que cara, es un amasijo de carne. Si uno ve la foto de Bacon, lo reconocemos inmediatamente, ¿no? Esa es la grandeza de Bacon, el poder hacer una obra con esa deformación, como si se cortara pedazos de epidermis, como si seccionara la cara, y sin embargo lo reconozco. Esta también, ¿no? Autorretrato, miren qué buenísimo este autorretrato. Y este es el retrato de quien fue durante muchos años su amigo, hasta el año 73, creo. Después se pelean y nunca más se vuelven a ver, que es Lucien Freud, el nieto de Sigmund Freud. Otro retrato de Freud, más normal, diríamos. Y acá está George Dry y Lucien Freud, uno de las parejas de Bacon. No es casual, no, es excepcional una obra donde hay dos personajes juntos. Estudio para un retrato, hombre de negocios, otra vez repite el esquema de las imágenes del Papa. Y aquí está como él trabajaba, en este caso John Deakin, que fue una de sus parejas, la foto en el estudio de Bacon y el retrato que él hace. Perdón, es George Dry. Va a trabajar con la idea del espejo también, es decir, cómo me veo en ese espejo. Miren los espacios muy firmes que hace Bacon, ¿no? Estos círculos o estos espacios cuadrangulares, donde siempre la figura está sola, encerrada, otra vez muy importante la sombra. Esos espacios, esas fugas repiten un poco a la pintura metafísica, ¿no? Yo no la había pensado desde ese lugar, la verdad que no la vería así. Lo que él hace justamente es aislar la figura, ¿no? Mostrar que el hombre está solo, ¿no? Él lo dice en una entrevista, en un video que le hace la BBC de Londres, poquito tiempo antes de que falleciera, y él dice, toda la entrevista aparece en los pubs ingleses, la gente toma, está sola, eventualmente es en un lugar de encuentro, el pub, pero lo que dice habla de la soledad. No lo veo exactamente como la pintura metafísica. Acá él también va a trabajar, siempre dice, no quería presentar caras, quiero algo más adentro del hombre, que es como estas caras como si fueran una disección con un bisturí, ¿no? Como si le hubiera cortado la epidermis. Miren qué extraordinario la foto, otra de lo que fue su pareja, John Edwards, del año 83, la fotografía y después cómo él realiza retrato, casi repitiendo esa camisa que se ve aparecer en el suéter. Y los trípticos, los trípticos de Bacon, que son trípticos fáciles de reconocer, es decir, si tuviéramos mezcladas todas las pinturas, uno no tiene demasiada dificultad en ordenar los trípticos, que siempre tienen una figura central y que generalmente
trabaja izquierda y derecha como figuras que convergen en ese centro. Él va a ser un día, creo que es el rector de Oxford, le pide un retrato y él le pide una radiografía y el rector le manda una radiografía de su cabeza, ¿no? Es decir, pinta cabezas, no rostros. Bueno, y acá hay otra obra interesante, 3 estudios para una crucifixión, donde no es exacto, no es que reconstruya el mismo espacio, pero tiene los mismos colores, como esta pared bordó, este piso naranja, y aparece siempre esta identidad entre una res. Él dice que ve una vez en la iglesia de Santa Croce un Cristo de Cimabue y lo quiere hacer cabeza abajo, y en el centro esta escena también que es muy impresionante, que es muy impactante, que es como si fuera una pareja o 2 cuerpos ensangrentada, ¿no? No, vuelvo a decir, no es narrativa. Él no quiere representar una historia, no contar una historia, él quiere presentar. Y estos personajes que también parecen diseccionados. ¿Mm? Ahí tenemos, miren el tamaño que tiene estos trípticos, impecables además, así como veíamos el estudio de Bacon todo lleno de cosas, fíjense qué impecable. Otra vez su pareja en este tríptico muy interesante, como si fueran 3 vistas del mismo rostro. Ahí está Lucien Freud. Ahí hay también un estudio para una crucifixión, otra vez el Cristo de Cimabue dado vuelta, y acá sí tenemos como si fueran 2 personajes en una barra de un pub, acá una figura femenina y otra vez una cama con un cuerpo como deshecho. Este es un detalle. Lo voy a buscar el Cristo de Santa Croce para después verlo. Este es otro tríptico basado, inspirado en un poema de Eliot, Sueño de agonía, donde aparece también muchas veces estas escenas como vuelven como un sueño recurrente, que sería estos cuerpos en un acto amoroso o una lucha, y alguien que está como mirando, como si fuera un acto voyerista, ¿no? En este cuadrante donde parece puesto en escena ese acto violento, amoroso. Ahí están otra vez Freud con 3 estudios. Fíjense que acá también, ¿no? Tenemos el mismo fondo, la misma pared, esa especie de retícula espacial donde encierra con una silla Tonet, ¿no? Bueno, esto creo que lo puso Paola, ¿no? La subasta Christie vendió en $142 millones este tríptico. Bueno, ahí yo también levantaba la mano y decía, pongo $1 más. Pero además sirve para ver el tamaño. El tamaño y además interesante los precios que tiene Bacon. Bueno, con respecto a los precios de Bacon, es interesante, Bacon fue un hombre que vivió esta fortuna, de los cuadros se los sacaban de las manos, lo vendía esta casa de subastas número 1, Christie's, pero Bacon fue un jugador empedernido, vivió mucho tiempo en Mónaco, donde en su habitación de hotel armaba un casino, y se jugaba toda la plata. Esta es una obra realmente impresionante, que está protagonizada por un cuerpo femenino, se llama Estudios del Cuerpo Humano. Fíjense que cada uno de estos paneles tiene 2 metros por 1,50, es muy grande, y donde vemos también este cuerpo fraccionado, amputado, y además algo muy interesante, que es esta especie de, eh, ¿cómo se diría?
los artistas que van sobre una valla. Ay, no me sale. Equilibristas. Equilibristas, ¿no? Como un Ah. equilibrio, y casi la idea que algo que nos genera una gran tensión, como un equilibrista, como un, pero ¿cómo se dice? Acróbata, como un acróbata. Exactamente, que parece caerse. Otra vez el recurso de esta especie de paraguas, en este cuerpo amputado. Realmente es algo que impacta, que tiene que ver con generarnos una gran tensión. Esta obra es realmente importante. Esta obra también estudio para un cuerpo masculino, y otra vez, fíjense que tenemos un cuerpo de espalda, un cuerpo de frente, siempre como seccionado, y otra vez esta especie de cama o mesa de disección, ¿no? Este ya lo habíamos visto. Bueno, esta obra me parece también impresionante. Otra vez parece que todo el cuerpo se fuera en esa, como una líbido, como una mancha de sangre, como algo que cae, y otra vez encerrado, ¿no? Deleuze decía, son cuerpos convulsionados, ¿no? Es decir, están como en una convulsión que van a desaparecer. Hoy que estamos con todo el tema de la muerte, de la idea del cuerpo tomado por la enfermedad, es realmente algo que sigue teniendo mucha fuerza esta imagen, ¿no? ¿Qué quedó del hombre? Inspirado en la Orestíada, como yo les decía, Esquilo, que fue algo que a él le interesó muchísimo. Y después va a trabajar la muerte de su pareja, que se va por el inodoro, por el lavatorio, es decir, los fluidos del cuerpo en la enfermedad, ¿no? En este tríptico también muy fuerte. Bueno, miren estos trípticos que parecen en una playa. Él vive mucho tiempo en Mónaco, en la playa, y acá también hay como una alusión a cuerpos, siempre cuerpos masculinos, la mayoría, muy fuertes, pero fíjense cómo hay siempre un orden, ¿no? Y una pulcritud también en esto, ¿no? Este autorretrato también que tiene derecha e izquierda y una figura frontal. Miren, no se privó de nada. Acá lo hizo a Mick Jagger, que también lo había retratado Warhol, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, y ahí está Lucien Freud. Ahora sí, dejamos y bueno, espero que les haya gustado o no la figura de Bacon, que, vuelvo a decir, es tan importante después de Picasso, así como Picasso fue la gran figura de la primera mitad del siglo XX, Bacon tiene esa grandeza que justamente va a definir qué es el hombre después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El hombre es casi una convulsión animal. Esto es lo que plantea Bacon en esa nueva figuración, ¿no? En esa idea nueva del hombre, no tan agraciada. Paola, sí, ahora cerrar la grabación, así Ahora después la la cierro. subimos. Y ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede preguntar.